Bueno, aquí quiero leer parte de un libro que escribía cosas falsas sobre la Inquisición. Y dice, mira, fíjense lo que dice, lo que dice aquí en el libro, para que sepan con qué clase de personas estamos hablando, con qué clase de personas estamos creyendo que estas personas son personas personas intelectuales. Dice, ¿quiénes fueron las principales víctimas de la institución del Santo Oficio de la Iglesia? Y responde, aquí el escritor responde, dice, particularmente consagró sus energías en perseguir implacablemente a musulmanes, judíos, y luego de sucedida la reforma, a protestantes y personas que prácticas en la brujería o estuviesen poseídas por el demonio. Con relación a la identificación de aquellas que practicasen brujería, existía un texto llamado Malius Maleficarum, martillo de las brujas, que representó para la época un verdadero manual de instrucciones. Cabe aclarar que las iglesias protestantes también crearon sus propios organismos para controlar las herejías y extirpar las falsas creencias. Bueno, mira aquí, lo que a mí me importa es la primera parte. ¿Quiénes fueron el escritor? Se está preguntando, bueno, ¿quiénes fueron las principales víctimas de la institución del Santo Oficio? Y dice, particularmente los musulmanes, judíos y los protestantes. Mira, algunas veces el hombre se vuelve enemigo a sí mismo, enemigo de sí mismo. Este escritor es europeo, por si acaso, es francés. Bueno, la Santa Inquisición, no, este escritor es famoso. Este escritor famoso dice que la Santa Inquisición tuvo víctimas de musulmanes. La Santa Inquisición nunca, nunca ha investigado a un musulmán. Un musulmán que dice que él es musulmán y no se ha convertido al catolicismo, eso es fuera de la Inquisición, eso es fuera del Santo Oficio. El obispo y el cardenal nunca le van a acercar para preguntarle, ¿qué le voy a investigar? Él me dice que él no es católico. Entonces, ¿por qué voy a investigarlo? Yo voy a investigarlo en el caso de que él dice que él es católico, pero profesa otra fe. Este es el caso que le voy a investigar, pero mira, un escritor supuestamente muy famoso escribe mentiras, mentiras que no tienen ningún documento. La Reconquista echó los musulmanes fuera de España, sí, correcto, pero la Reconquista no es el Santo Oficio, son dos cosas diferentes. La Reconquista era una cruzada española para recuperar la patria. Eso no tiene nada que ver con el Santo Oficio. Así que, hermanos, no confían mucho en lo que los enemigos de la iglesia escriben y dicen, porque ellos no tienen pruebas, no tienen documentos, y tenemos que confiar que la historia de nuestra iglesia es una historia pura. ¿Habían errores? Sí, habían errores, claro que habían errores, hasta que algunos papas sí han equivocado, eso sí,
Pero eso no significa que la iglesia no es santa. La iglesia es santa, siempre ha sido santa, porque nosotros somos arraigados en Cristo, no somos arraigados en el Papa, no somos arraigados en el sacerdote, no somos arraigados en el obispo. Nosotros somos arraigados en Cristo y Cristo fundó a esa iglesia. Y lo más importante, como lo digo siempre, verifican la información, verifican la información. Muchas mentiras contra la Iglesia Católica existen. Existen muchísimas mentiras contra la Iglesia Católica. Nuestra función es no creer estas mentiras. No sé si hay alguna otra pregunta o de allí cerramos. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Sí, bueno, buenas noches, un gusto saludarlos, saludos a todos. Sí, yo tengo una inquietud. O sea, yo no soy experto en el tema, pero hubo una reunión con el Papa Juan Pablo II en 1998 y él, no recuerdo en dónde fue la reunión, pero si se investiga, porque no es invento mío, hay un dato donde se menciona que el Papa acepta la culpabilidad, o sea, que la iglesia tuvo responsabilidad en estos hechos. Quizás hubo muchas personas que quizás no eran herejes, porque detrás de todo esto, pues nosotros no sabemos. Y como nada es perfecto, solo la creación de Dios, solo los seres divinos, pero mientras estemos aquí como seres humanos, hay errores y hay que aceptarlos. Y hay que decir que si el Papa aceptó en esa reunión que hubo en el 1998, tuvo que haber habido algo. Pero en esa cuestión de esas personas que murieron, quizás no eran brujos, quizás había muchas personas que tenían conocimientos de medicina ancestral que hoy en día es confundida. Un ejemplo, una persona que tiene conocimientos en medicina o en magia, por ejemplo, puede utilizarla para ayudar a los demás y ya no sería una persona, por decir, oscura. Pero como hubo tanta confusión, porque tengo entendido de que a veces había la discriminación a quienes no tenían el punto de vista que ellos tenían que ser condenados porque estaban en contra. Y obviamente eran personas que no eran, tenían, como le vuelvo a decir, quizás conocimientos de medicina, y de ahí creo que salieron las parteras para poder ayudar, porque la ciencia hasta la vez la ciencia no logra explicar hechos que a veces otras personas pueden curar. Y son dones que le dan esas dones que Dios le da. O sea, Dios no exime, no elige, o sea, quién puede tener el don, no, él simplemente la persona que es bendecida nace con ese don, te puede dar. Así como el Padre Pío tuvo el don de la clarividencia y era más omnisciente que todos los papas juntos, porque el Papa Pío fue un maestro, pues, muy como todos los santos, pero en el caso de él era un caso especial, porque él era una persona que podía ver en la persona. Ya al ver a la persona ya sabía quién éramos nosotros. Quizás esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué hechos, qué antecedentes hay sobre ese caso, no sé, de que si en verdad era herejía lo que realmente practicaban ellos o ayudaban a las personas y por eso eran sacrificados. Por eso tenía mucha gente que ocultarse, esconderse. Por eso le llamaban que todas esas enseñanzas que aprendían eran, por mal nombre, pues esotéricas, porque le dieron mal uso, porque la gente tenía que huir, porque ya no podían enseñar libremente, porque medios los veían, eran sacrificados. Es como que si hubiera la inquisición de los cristianos. Los cristianos para poder enseñar tienen que huir. Entonces en un lugar secreto tiene que esconderse. Más o menos es así. Y creo que vivimos todavía en esa época porque
hoy en día son muchas personas perseguidas, no solamente católicos, personas que hacen el bien, personas que defienden a la humanidad, incluso o sea, todo lo que es vida, todo lo que es Dios, lo que Dios ha creado, es perseguida hoy en día, es asesinada, matada por meterse a defender a alguien. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? A ver, sí, si una persona practica la medicina, pero vamos a decir esto hace 500 años, porque la medicina se hizo los avances en el siglo XX, pero hace 500 años los médicos trataban las personas con hierbas, ¿no? Con hierbas simples. Él sabe que esa hierba cuando lo calienta y le toma al paciente, entonces se mejora en tal caso o tal caso. Bueno, pero esto es medicina y la iglesia no va a castigar a una persona que practica la medicina. Bueno, pero cuando la persona te dice, es que hay espirituales que se bajan en mí, ¿ya? Así que usted me paga para que los espirituales se bajan en mí y tráigame whisky y tráigame tal y tal y tal. Y yo no sé por qué ellos piden estas cosas. ¿Acaso el espiritual es espiritual alcohólico o algo así? No sé. Pero que traiga estas cosas, whisky, estas cosas, y que se bajan los espirituales y el espiritual te va a hablar a ti, te va a revelarte muchas cosas que tú no sabías. Esto es brujería, esto no es medicina. No sé si me entiende. Es que Sí, claro, lo que medicina pasa es es que medicina. o sea, ahí hubo una confusión porque hubieron gente que hicieron mal uso de esa enseñanza. Hubieron Sí, sí gente que sí hicieron mal uso, pero no, por eso que tanto fue la confusión que ahí pagaron justo por pecadores. Hay, hay enseñanzas que sí fueron dadas para poder ayudar y obviamente incluso hasta los animalitos creo que eran confundidos, los gatos eran quemados con mujeres y todo, porque creían que los animales, los gatos atraen, eran la parte de ellos. verdad, el que hacía esto eran los brujos y las brujas, el que quemaba gatos y esto, pero la iglesia no. La iglesia no. Y respondiendo a su comentario también, que usted dijo que el Papa en el año 1998 decía que él se sentía culpable de esto. La verdad, yo no tengo ni idea de esto. No, no Y dije culpable, sino que él había, en una conferencia, él sí había aceptado responsabilidad de estos hechos. Es lo único que pues yo nunca dije que el Papa es culpable. O sea, no dije. Simplemente dije que en la reunión, no recuerdo dónde fue la reunión, en que 1998, la que se iglesia es culpable. no, o sea, no use esos términos, simplemente digo lo que el Papa, así textualmente, no aumento ni una Aceptó palabra, la culpabilidad. aceptó responsabilidades de estos Responsabilidad hechos. Sí, sí había aceptó la aceptado. responsabilidad. Bueno, aceptó la responsabilidad y se siente culpable o aceptó la responsabilidad. Es que, a ver, Pero creo supongamos que fue que yo he Es que matado a yo no una soy de es que las yo no, cruzadas, claro, hermano. no sé, pero ahí sí yo Fue de no las soy el Papa, pero cruzadas. A ver, es que supongamos que También yo del mato a una homicidio. persona, que yo he matado a una persona, y de allí viene el hermano Juan para decirme, amado, tú mataste a fulano, tú aceptas la responsabilidad. Y yo le digo, sí, yo acepto la responsabilidad, yo lo maté, pero yo no soy culpable. No sé si el Papa, si el Papa aceptó la responsabilidad del Santo Oficio. Aceptar la responsabilidad de los hechos del Santo Oficio no condena al Papa ni condena a la Iglesia. Claro, perdón que interrumpa. O sea, sí, es verdad lo que dice el hermano Ibrahim. Yo lo que interpreto, eso es tal cual, como de los curas pederastas, ¿no? Que hace unos años pidió el Papa actual que abran los libros y que se descubra y salga, que salga a la luz todo lo que tenga que salir, ¿no? Muchos curas fueron juzgados, como era normal, ¿no? Los delitos de pederastia no prescribían. Pero eso no significa, la iglesia aceptó, se disculpó, o sea, él en nombre de la iglesia católica
pero no significa que el Papa sea el culpable o que la Iglesia Católica sea la culpable, la institución como tal, ¿no? ¿Verdad? Porque es fundada por Cristo, que es a quien seguimos, ¿no? No al cura, a la monja, ¿no? Sino directamente a él. Entonces eso hay que separar bien, yo eso es lo que entiendo, ¿no? No seguimos a la Iglesia Católica por sus servidores, sino ni por Juan Terán, ni por Miguel Gárate, ni por Ibrahim, ni por Bernardo Víctor Gamboa, no seguimos por ellos, ni nos convertimos necesariamente por ellos a hacernos malos o buenos, ¿no? Sino que seguimos es a Cristo, ¿no? Entonces, como tal, yo creo que como representante de la Iglesia, por ejemplo, el Papa actual pidió disculpas en nombre de la Iglesia Católica debido a estas curas pederastas. Asumo que es algo parecido a lo de la Inquisición, eso es lo que entiendo. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema. Yo veo aquí un comentario de Patty que habla sobre una duda de ella de que el Papa Francisco permitió que que se hicieron ciertos rituales que no eran católicos en el Vaticano. Parece que ella habla de la Pachamama y la festividad o la fiesta de la Pachamama que pasó en la iglesia. Ella quiere dedicarse, sí. Yo también, yo también necesito una... Sí, hermanos, la verdad, este punto sí, se necesita una transmisión especial para, para este punto de la Pachamama. Pidió perdón el Papa, yo Claro, ese vi... es otro tema. Ese es otro tema en todo caso. Claro, claro, Claro. que es Entonces, otro tema, que es otro tema. Eso no tiene nada que ver con el tema de hoy día. creo que No sé si también hay había alguna pregunta pedido, sobre... creo que habían pedido perdón también, no me acuerdo si era por los excesos ocurridos en América con los indígenas, algo así creo que era, también no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, como dice Miguel, ¿no? El Papa pide perdón, disculpas, pero no asumiendo las culpas como vicario de Cristo, sino en nombre de la iglesia, ¿no? Claro, perdón que interrumpa. Respecto a la pregunta que hizo su hermana Sí, Patty, yo creo tener algo de poder dar luces en eso, ¿no? Si bien es cierto, la Iglesia Católica, sobre todo los hermanos misioneros que van al África, los combonianos, ciertos jesuitas, tenemos esa misión adyentes, ¿no? ¿Verdad? Y de respetar, volver a nacer de nuevo según el pueblo donde uno va como misionero como sacerdote católico, ¿no? Muy respetuoso de las creencias que aunque como sacerdotes o misioneros saben de que no están del todo dentro de la línea cristiana, ¿no? ¿Verdad? Católica, se respeta esas tradiciones. Por ejemplo, la visita a las 7 iglesias, todo no es que manda la Iglesia Católica, ¿no? Son tradiciones que se fueron creadas poco a poco por el mismo pueblo. Entonces, ¿son obligatorias hacerlas? No. ¿Son mandadas por la Iglesia Católica como obligatorias? No, no es la comunión, no es algo de dogma de fe ni nada, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, probablemente a veces, obviamente, eso crea confusión, por eso creo que también hay la cuestión de la santería y todo que se mezcla, utilizan hasta el hermano Gregorio y todo, hacen rituales, todo, entonces, porque la iglesia, no la iglesia, a veces los sacerdotes no explican bien al pueblo las cosas como deben de ser. Entonces, a veces no sé si interpretarla como permisivo en ciertos sacerdotes o simplemente como respetuosa de la cultura de cada pueblo. Eso es lo que quería aportar respecto a esa pregunta de la hermana Patti. listo, si hay alguna otra última pregunta, adelante algún hermano ya para ir terminando. Buenas noches. Disculpe. Bueno, yo quisiera añadir, yo como indígena, yo soy de Ecuador. La verdad que yo en ese caso le pondría un parte, una parte ritual de los indígenas que han tenido de nuestros ancestros. Bueno, yo aquí también he hablado muchas de los ritos
sea, como iglesia más bien, que primeramente respete los rituales del pueblo indígena, así como por ejemplo del perdón que estamos hablando de Papa que hizo en Bolivia, creo que era. Em, Ese ritual para nosotros como indígena más bien es como para sanarnos desde nosotros mismos, o sea, ese un rito sanación. Entonces, como la iglesia más bien, entonces en ese caso sería que nos respeten en ese caso. Y por eso yo quisiera decir, ¿no? Porque no nos respetó muchos las culturas más bien de los nuestros ancestros, entonces la iglesia más bien nos opone desde arriba, entonces por eso más bien yo diría, ¿no? El pueblo más bien, los indígenas, no indígenas, más bien pierde la fe, más bien desde la iglesia, ¿no? En ese caso yo quisiera, o sea, le comento pues que la iglesia más bien debería acoger y más bien donde no hay que corregir, más bien corregir esta parte está mal, sino más bien, si es que está bien, más bien apoyarnos, ¿no? Entonces, de mi parte, en ese caso, estoy de acuerdo, como ustedes están manifestando, más bien la iglesia, que más bien respete, donde que está mal, más bien digan no, donde que sí, sí. Entonces, en ese caso, yo defendería de mi parte, como de los pueblos indígenas, más bien ese ancestro, que vaya manteniendo más bien. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Claro, lo que hay que purificar, ¿no? Porque dice que no todo es bueno ni todo es recomendable. Todos los pueblos tienen su cultura, en todos está la semilla del verbo, ¿no? Pero hay varias cosas que hay que purificar y eso es lo que la iglesia y la función de todos nosotros. La iglesia somos todos, ¿no? No la veamos como institución, sino como cuerpo de Cristo, como todos lo somos, ¿no? Entonces lo que podemos purificar, se lo purifica, y lo que hay que realzar y ensalzar de cada cultura, eso claro, hay que respetarla como el que más, ¿no? Seguir inclusive. Si hay cosas importantes que conocer y que saber, enseguida tenemos que hacerlo todos, como ecuatorianos y como latinoamericanos. Al hermano quería decirle a ver si tiene unas últimas palabras para terminar el espacio, agradecerle por esta enseñanza sobre la Inquisición y pedirle pues otro momentito que tenga tiempo para que nos acompañe. Adelante, hermano, con su despedida. Muchas gracias, hermanos, por la invitación y la verdad siempre ha sido un gusto estar con ustedes en Enfoque Católico. Muchas gracias. Y saludos a todos sus hermanos que están en el chat, los hermanos que estaban con nosotros en, eh, en la transmisión. Y Gracias. ojalá que apreciamos nuestra Iglesia Católica porque tenemos que verla como el cuerpo de Cristo, como dijo el hermano Juan. Es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo nunca va a hacer daño a ningún ser humano. Gracias. Amén, así es, hermano. Nos despedimos con una oración a nuestra Santísima Madre. Les invitamos el próximo jueves una charla del exorcismo con el Padre Jorge Carras, 8:30 de la noche. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin intercesión. Y vos, como buena Madre, dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. Un abrazo. Abrazos a todos. Gracias, hermano Ibrahim, por Bendiciones. la charla. Bendiciones. Un excelente día. Gracias, Excelente. hermano Miguel. Gracias. Gracias. Chao, hermano. Muchísimas gracias por permitirme. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Buen aporte. Qué bueno. Richard, Gracias. Irma, Miguelito, el hermano Víctor, todos. Muchas gracias y muchas bendiciones.